Bueno, bienvenidos a un programa más. Gracias por estar acá, Marcelo. Bienvenida, Clara. Gracias. Hoy estamos solamente dos. Estamos solamente dos. Hay uno que está de vacaciones, pero bueno, lo dejamos pasar. Estamos por tratar un tema que nos quedó pendiente y que ya veníamos introduciéndolo en algunos otros capítulos que hemos tratado. Y se trata del último de los mandamientos y hablamos de la codicia. Algo que igual cuando lo vayamos desgranando nos vamos a ir dando cuenta que nos vamos metiendo en algo interior. Sí. Que quizás no se ve a simple vista. No es una acción quizás, claro, hemos visto no robar, no matar, no comer adulterio. Son acciones claramente que ocurren cualquier visibles, persona. manifiestas. Mientras que la codicia es algo que codicia-envidia, ¿no? Sí. Hemos visto que hay muchos problemas que tenemos como seres humanos. Tiene muchos hermanos gemelos o primos hermanos, ¿no? Porque en el contexto del robo siempre hay en el fondo el acto en general algún de la codicia. Sentimiento que lleva a la acción. Sí. Lo mismo, aquí vemos que parte de codiciar la mujer, esas partes del adulterio. Por otro lado, antes de entrar... Lo podemos leer, ¿eh? Sí, lo podemos leer porque el 10º mandamiento, y da un poco de detalles también Dios, ¿no? Al redactarlo, ¿no? Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Tendríamos que hacer un micro paréntesis para comentar que este es el 10º mandamiento, y que este 10º mandamiento es uno solo. Un todo. Que es un todo, que es el número 10. Digo esto porque a causa de que algunas religiones han decidido eliminar concretamente el segundo mandamiento que habla sobre las imágenes y el cuarto que habla sobre la santificación del sábado. Claro, ya tú a 10 le quitas 2, te quedas con 8. Tienes Entonces, que hacer algo con los que te quedan. Se agregó santificar las fiestas, que sería quizás un análogo de guardar el sábado como si fuese una fiesta, ¿no? Que de hecho el sábado es una fiesta, está muy bien. Y claro, se quedó ahí uno dando vuelta. Y por eso se separó el 10º en 2. Y en algunas religiones está no codiciar la mujer de tu prójimo como un bien, como si fuese parte del bien de que le pertenece a tu prójimo. Y luego aparte no codicies el resto de lo demás. Claro. Pero el versículo es uno solo. De Éxodo 20:17 es uno solo, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni el siervo, ni la criada, ni el buey, ni el asno, ni la moto, ni el auto, ni el apartamento, ni el trabajo, ni la cuenta bancaria. Sí, bueno, ahí dice asno, criada, ¿no? Claro, por el contexto de la antigüedad, pero se refiere a todos sus bienes, ¿no? Exacto. A sus bienes en general, y también habla también de la mujer como algo a lo cual le pertenece, ¿no? Claro. Es parte forma parte, en este caso, del hogar, de la familia. Se pertenecen mutuamente, ¿no? El hombre le pertenece a la mujer le pertenece al hombre, en el sentido de la pertenencia. Siempre cuando hablamos de pertenencia... Sí, no se habla de dueño. No exactamente, lo tenemos que hacer, esto lo habló Dios. Sí. Por lo tanto, para poder interpretar las cosas de Dios, tenemos que sacar nuestro mindset egoísta, avasallador, de que le interesa el poder, que lo mío es mío. No, esto es Dios el que está hablando. Dios es dador de todo, no hay más generoso que Él. Entonces, en ese contexto, uno tiene que entender que yo te pertenezco a vos me perteneces a mí, somos marido y mujer, lo digo en este momento, ¿no? Pero en el sentido de que yo voy a tener que saber que mi vida tiene que estar a disposición tuya. Sí. Todo el tiempo. Eso no significa que vos vas a disponer todo el tiempo de lo que y yo no voy a poder tomar ninguna decisión. O que perdemos la individualidad. Exactamente. Lo que tiene este mandamiento, a diferencia de otros mandamientos, es que habla de una actitud interior. Y cuando hablamos de una actitud exterior, que recién lo introdujimos, si nos vamos, por ejemplo, a Mateo 5 en el Sermón del Monte, me gusta porque Jesús, cuando vino y dijo, oíste que fue dicho tal cosa, yo te digo también, por ejemplo, el 21, el 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, es que es un mandamiento, no matarás, pero él dice, pero yo te digo, el 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. O sea, va todavía mucho más allá, ¿no?
el 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Claro. O sea que lo que Jesús nos está diciendo cuando vino y explicó esto, que es los propósitos y los motivos y las intenciones del más íntimos son los que determinan nuestro carácter. Exacto. Y no solamente, y no las acciones que pueden ser engañosas. Bueno, ya lo dice la misma Biblia, ¿no? Que el corazón es engañoso y hasta a veces uno puede llegar a engañarse a sí mismo, a uno mismo, pensando que uno está haciendo o dejando de hacer algo porque uno ama a Dios o porque uno es un buen hijo, y estamos quizás para hacer con las parábolas, ¿no? ¿Quién sabe por qué el hijo bueno de la parábola del hijo pródigo, por qué el hijo que se quedó con su padre, entonces, si él no tenía amor por su padre y tenía ese mal concepto de su padre, por qué hacía las cosas que hacía? Claro. Porque técnicamente hablando era un hijo ejemplar, se quedó con su papá. O sea, encima no solamente que él era ejemplar, sino que el hermano lo hacía tan mal que hacía el contraste mucho más evidente. Pero en este caso se pone en evidencia que vos podés hacer las cosas correctas por los motivos incorrectos. Por eso Dios va a la raíz del mal y te dice, mira, si vos lo que te está motivando a no quedarte con la moto o el coche de tu vecino es porque sabés que la policía te va a meter una multa, claro, en el fondo no entendiste. Y ahí es donde vamos al lugar de la envidia. La envidia en ningún código penal figura envidia 1 año y medio de prisión, porque la envidia no es tangible. No. Pero es la raíz de la codicia. Cuando vos estás insatisfecho con lo ahí que hablamos vos tenés. Del contentamiento, ¿no? Que creo que lo mencionamos en algún otro capítulo previo, ¿no? Ese contentamiento a pesar de la circunstancia y la situación en la que estoy, a pesar de que yo estoy aquí y mi hermano está en otro lado. O sea, ese contentamiento es que te lo da solamente Dios. Claro. Es como el remedio a todos estos males, ¿no? Sí. Porque es tan interior. Yo digo, cuando venga Jesús y todas las cosas sean reveladas, no, por eso dice, ¿no? Que cuando venga Jesús y nos encontremos en el cielo, nos vamos a sorprender de las personas que va a ver. Sí. Y de las que no van a estar, que creíamos que iban a estar, porque gracias que hay un Dios justo, ¿no? Sí. Porque nuestra justicia humana, lamentablemente, puede no serlo. Antes de terminar con este bloque, y lo dejamos ahí, ¿no? Como para ponernos a pensar en que el pecado original de Satanás fue la codicia y la envidia. Nosotros en nuestra cultura actual generalmente, y esto no es por poner en menos o en más, los 10 mandamientos son 10 atributos del carácter de Dios expresados en recomendaciones para la felicidad. Y no hay una cosa más que otra, pero en la cultura antigua siempre lo más importante se decía al final. Mientras que en nuestra cultura actual uno dice, no, primero tal cosa, y segundo, tercero, cuarto, quinto, y último, décimo, ¿no? Quizás es interesante para que nos quedemos pensando la trascendencia que tuvo el problema de la codicia, que Satanás quiso ser igual a Dios, codiciando el lugar de Dios, codiciando los privilegios, sin dar cuenta que Dios te está dando todo, y eso generó el problema del mal en el universo. Y Eva codició la sabiduría que ella pensó que no tenía. Sí. Cuando Satanás le dijo, no, mirá, a través de una serpiente, si vos haces esto, vas a hacer la pena, ¿no? Acá no va a haber nadie más inteligente que vos en el mundo mundial. Y de repente, o sea... Nos damos cuenta que esto interior... Sí. Cuando se manifiesta y cuando lo vamos alimentando... No sabemos para dónde... No sabemos el alcance. Vamos a ver ejemplos bíblicos de alcances terribles. Bueno, ya lo dijiste vos, ¿no, Eva? Dijiste vos, Satanás. O sea, ¿qué más queremos? Pero vemos alcances... Vamos a ver ejemplos bíblicos de alcances que involucra a toda una familia. Sí. A causa del nacimiento de esa... ¿no? Y la alimentación de esa pequeña semillita va haciendo raíces tan profundas que después es muy difícil de desarraigar. En el próximo bloque. Dale. ¿Es Dios el Espíritu Santo? ¿Es Dios realmente? ¿Por qué no lo veo? Esta y muchas preguntas más, aquí encontrarás la respuesta. Tenemos un par de versículos para leer que hablan sobre la codicia, que podríamos hablar ahora y después introducir el tema
de algunos ejemplos bíblicos, si te parece. Hemos hablado en el bloque anterior de la situación del primer pecado, ¿no? De Satanás. Sí. Esto está en Isaías 14, 13, y dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y hemos hablado que también en Génesis 3, por desgracia, está registrado el momento donde Eva codicia, les presentan ese evento, esa posibilidad de alcanzar algo que no lo tiene, sin darse cuenta de todo lo que tiene, ¿no? Que quizás esa es la raíz de la codicia, ¿no? La propuesta de Satanás es decir: ¿no te parece que vos te mereces algo más? Sí. Estamos yendo a la raíz de los pecados. Sí. Sí. A la raíz de los pecados, al que lleva a que florezca o el resto de manifestaciones. Lo que pasa, entramos en un campo donde nunca uno se encuentra en una situación de decir lo que tengo es suficiente. Siempre parece que hay más. Y sí. Esto no es que desear el progreso, desear el crecimiento, no, por supuesto, desear el desarrollo de los dones y las capacidades. Esto no está mal. Dios desea la prosperidad de sus hijos. De hecho, somos llamados a ser embajadores, representantes, y la figura del embajador es una persona que tiene que transmitir la idea y el concepto de aquel a quien representa. Y nosotros representamos al Dios del universo, no porque no sea nuestro aspecto externo necesariamente indique algo, pero Dios dice: mira, mi propuesta, está diciendo al universo, la propuesta mía en comparación con la propuesta de Satanás es mejor. Y se tiene que ver también. Sí. Pero cuando eso llega a ser nuestro único motivo por el cual vivimos, entramos a la situación que ocurre, que está en Eclesiastés 5.10. Eclesiastés 5.10 dice: el que ama el dinero, el que ama el poder, el que ama la capacidad de adquirir bienes y ser exaltado, porque muchas veces cuando uno dice yo quiero tener dinero, es por el poder y por por muchas cosas. Claro, ¿qué viene detrás de la cuenta bancaria? ¿Qué viene detrás del coche? ¿O solamente te interesa ir rápido para llegar antes? Que es inevitable que la codicia se quede estancada. Sí. Sino que va llevando una cosa a la otra, y lo podemos ver. Bueno, terminamos de leer Eclesiastés y podemos ir a algún ejemplo. El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y esto es vanidad, o sea, es sin sentido. Porque cuando uno entra en esa vorágine, claro, si vos estás todo el tiempo alimentando tu cerebro de lo que las demás personas tienen, y llega un momento donde se transforma en una obsesión de tu vida, no vas a apreciar lo que tenés. Porque si vos estás mirando todo el tiempo chicas más jóvenes y más guapas, de repente, por más guapa que sea tu mujer o tu novia, de repente ya vas a darte cuenta que hay una más guapa. Siempre hay ya más. Automáticamente ya el valor, hablando de belleza porque es algo tangible que uno no puede ver, pero en el dinero lo mismo, en el coche lo mismo, en la posición del trabajo lo mismo. Sí. Porque cuando llegues a ser el presidente de esta compañía, va a haber otra compañía en otro lugar. Mucho más grande o mejor. Tenemos el ejemplo del pecado de Acán, que está en Jueces 7. Es una historia que está muy bien para leerla, ¿no? A causa de este pecado, pues a todo Israel se lo convocó a una reunión, a una asamblea global para ver. Dios le dijo a Josué, y le dijo: alguien ha violado la ley, porque habíamos dicho que cuando entremos a Jericó, todas las cosas que había, nadie podía acogerse. Era todo separado para Dios. Era todo separado para Dios. Sí. Está bueno porque en el versículo 20 dice: Acán respondió: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así y así. Pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un linaje de oro de 50 ciclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo. Fíjate cómo es, ¿no? Él vio primero, deseó. Por eso a veces también nuestros sentidos son muchas veces a dónde los ponemos, y lo que miramos, lo que escuchamos, lo que tocamos,
en el ambiente en el que nos movemos, muchas veces es el lugar propicio para que todas estas cosas se desarrollen. Sí, la culpa no era del lingote de oro. No, por supuesto. Porque en muchos otros casos, o sea, Dios no está en contra del amor, del dinero de por sí. Lo que está en contra es de cuando uno hace, lo vamos a ir leyendo en Timoteo, por ejemplo, cuando uno hace de esto, de un manto babilónico, de un lingote de oro, de una cuenta bancaria, de una propiedad, uno se obsesiona y ya llega a transgredir un límite, porque en este caso Dios dijo... Bueno, acá en este caso también robó, porque no era de él, no le pertenecía a él. Era de Dios. O sea que él vio, fíjate vos, no se contuvo, por decirlo de alguna manera, codició, robó y después mintió. Claro. Porque si leemos todo el capítulo vemos de que se preguntó si alguien para que alguien levante la mano y diga yo. Y él no dijo nada hasta que fue cayendo, ¿no? Hasta que no le quedó entre la espada y la pared y no le quedó otra que confesar. Exactamente. ¿No? Es interesante porque ese tipo de confesiones hechas sobre la situación esclarecida al límite es un poco similar a lo que ocurrió con Judas. Cuando él ve que entregó al Hijo de Dios y dice, he cometido pecado porque he entregado sangre inocente. Sí. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno piensa que esa confesión es arrepentimiento, puede parecer. A decir, bueno, pero se arrepintió. Finalmente lo tuvo dijo. Temor de las consecuencias o efectivamente estaba compungido. Y quizás, por eso volvemos a la misma historia de que Dios es el que juzga, porque quizás si nosotros no tuviésemos la palabra de Dios y no pudiésemos leer aquí en Josué 7, en todo este capítulo, cómo Dios dio tiempo. Dijo, miren, hay un problema, aquí ustedes no me han hecho caso, yo no puedo estar con ustedes, porque la relación de Dios con su pueblo es, si ustedes transgreden la ley, están indirectamente eligiendo que su general sea Satanás. Otro. Y yo tengo que dejarle lugar a él, porque Dios es un caballero, ustedes ¿no? eligen seguir otras entonces, reglas. Si ustedes están siguiendo a aquel que es el padre del robo, de la mentira y de la codicia, yo tengo que hacerme a un lado. Ahora, si yo me retiro, las bendiciones que están con mi presencia, ustedes las pierden. Sí. Y en esa situación, Dios se acercó a Acán, de a poco, dándole, mira, te estoy dando la posibilidad de dar oportunidades. Exactamente. Y lo sortearon primero a las tribus en general, o sea, una tribu de las 12 tribus. Después sortearon a las diversas casas, después a las familias. Y llegó un momento donde ya cayó él no había dónde apuntar. Sí, es así. Fíjate que la codicia es especialmente ofensiva para Dios. Vos lo dijiste antes, ¿no? La codicia de Satanás, lo leímos en Isaías, Eva. El primer pecado que hubo, por ejemplo, registrado en la iglesia del Nuevo Testamento, en Hechos 5. Sí. ¿Te acordás de ese suceso? O sea, qué trascendente que es. Y como no es algo plenamente manifiesto, pensamos que es de menor importancia. Sí, estamos leyendo de Ananías y Zafira, el momento en que ellos no codiciaron dinero, sino que codiciaron tener una buena reputación. Y para poder tener una buena reputación, ellos estuvieron dispuestos a dar un dinero. Sí. Fíjense cómo un hecho bueno, que es consagrar los bienes que uno tiene, parte de ellos, para el avance de la causa de Dios, cuando uno lo hace con los motivos incorrectos, termina siendo una maldición. Y encima, llegando a decir, yo voy a dar 50 euros, y luego te arrepientes y donas 30, y cuando alguien te pregunta, tú es que lo que pasa es que al final lo vendí más barato y solamente me quedaron 30. Es que podemos estar haciendo lo correcto. Sí, volvemos a esa conclusión. Podemos estar haciendo lo correcto, podemos estar en el lugar correcto, porque Ananías y Zafira pertenecían a ese grupo a la iglesia pequeño primitiva, cristiano exactamente, que tenía las ganas del desarrollo del evangelio. Estaban haciendo lo correcto, o sea, estaban en el lugar correcto, pero al final el motivo lo que movía a hacer... Claro, por no confundirnos pensando que siempre los que cometen las burradas en la Biblia son gente pagana, que politeísta, alejada de Dios, que los que andan por ahí. Estamos hablando de que el ser humano en el momento, de hecho, si vamos a la situación con Eva y Adán, cuando en ocasión de la caída, ellos eran santos y sin pecado. Sí. ¿Cuánto más nosotros
que ya tenemos la tendencia pecaminosa, tenemos que tener cuidado. Y aquí Timoteo, por terminar este bloque, Pablo en la carta a Timoteo, el capítulo 6, la primera carta, capítulo 6, versículo 9 y 10, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, Pablo acá le está diciendo a Timoteo, nos está diciendo a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo: muchacho, jovencita, señora, si vos seguís dejando que la envidia te carcoma, vas a tener, me gusta la idea de dolores necios, porque el dolor uno puede tenerlo porque te pasa algo, pero necio ya es un dolor provocado, es como pegarte voluntariamente contra la mesa, contra el borde. Sabiendo que te va a doler. Exactamente. Cuando nosotros tengamos en mente esta situación, quizás vamos a tener más cautela a la hora de evaluar nuestras ambiciones, a ver si realmente son ambiciones sanas, guiadas por el deseo de mejora, o si ya se parecen más. Exacto. Sí, qué interesante. Seguimos en el tercer bloque. ¿Qué pasa con el Dios del Antiguo Testamento? ¿Está enojado con el hombre? ¿Para qué lo creó si luego lo destruye? En el Nuevo Testamento, ese Jesús, Hijo de Dios, pareciera ser todo lo contrario. ¿Por qué esa diferencia tan grande entre un momento de la historia y el otro? Los invitamos a compartir con nosotros el estudio de la Biblia para aclarar estos conceptos y otros más. Muy bien, seguimos en el tercer bloque de este tema tan interesante y vamos a invitarlos a buscar Lucas capítulo 12, el versículo 15. Jesús dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué consejo, porque ¿cuántos pensamos que cuanto más tenemos, claro, o que si tenemos lo que no hemos conseguido hasta ahora, sí, ahí vamos a ser felices? Vamos a ser felices. En ese momento, sí. En ese momento, como que si hiciéramos un paso más, alcanzaríamos la felicidad. Yo sería feliz si tuviera tal cosa. Yo sería feliz si fuera tal cosa. Yo sería feliz si hiciera tal cosa que no puedo hacer ahora. Ahora, ¿cuántos ejemplos hay de vida de personas que una vez que alcanzaron eso que tanto anhelaban, de manera, no porque vos lo dijiste en uno de los bloques anteriores, o sea, no significa que el progreso, ya sea económico, el progreso profesional, sea algo a lo que no tengamos que aspirar. No. Es más, Dios es un Dios que quiere que nos desarrollemos íntegramente en todos los aspectos de nuestra vida. Yo creo que, miren, el hombre más sabio que habitó sobre la tierra después de Jesús fue Salomón. Sí. Y él, después de llevar toda una vida de éxito, porque Salomón, a causa de su contrato con Dios, cuando Dios le pide, le dice: perfecto, decime qué es lo que querés y yo te voy a dar. Y él, en vez de decir, quiero ser reconocido, él pidió sabiduría para administrar el pueblo, inteligencia para tomar buenas decisiones y gozo, porque estamos hablando del contentamiento. Algo que va en contra de la codicia es el contentamiento, porque es lo que nos permite disfrutar de las pequeñas cosas, más allá de lo que los demás piensen, porque aquí estamos asistiendo a una visión cultural prácticamente universal, donde lo que yo tengo es lo que yo soy. Y además nosotros empezamos a acostumbrarnos a tener la idea de que cuando una persona tiene dinero es exitosa es porque es inteligente y hizo las cosas bien. Y si no le va bien es porque es un quedado, no ha estudiado, y incluso hasta hay una especie de pseudo generosidad que es el altruismo. Yo sé que hay gente multimillonaria que da porque es buena. Sí. Y también hay muchas personas que, un poco como lo que pasó con Ananías y Zafira, que le gusta tener fundaciones, no solamente porque de esa manera igual pueden evadir impuestos, sino también porque su nombre queda decir: uy, qué altruista que es esta persona. Que yo soy filantrópico, y decís que bien. Sin querernos meter, porque en el grupo de los multimillonarios y los millonarios y la gente de bien hay mucha gente que de buena fe
de buen corazón, con los motivos correctos, hace las cosas correctas también, por supuesto. Pero llegamos a esta situación en la cual pensamos que lo que yo tengo es lo que me define y yo defino a los demás de acuerdo a lo que tienen y esa es la única regla que vale. Y entonces, claro, otras cosas menores que no se ven o que no son tan importantes o que las personas no pueden medir, lo dejo de un lado. Lo dejo el tiempo que yo le dedico a mi familia. Yo prefiero poder alcanzar un estatus social a través de la compra de un piso, de un coche, de un reloj. Y para poder alcanzar el reloj voy a tener que sacar el tiempo y el esfuerzo de otro sitio, porque el tiempo y el esfuerzo no son infinitos. Son limitados. Están limitados. Ahora fíjate vos, el papel que juega la sociedad y la cultura para que nosotros, ¿no? Hay culturas que son consumistas y son así. Yo me pongo a pensar, si yo no salgo a la calle y no voy al shopping, igual no veo eso que después empiezo a desear. Claro. Si no, yo no salgo y miro alrededor, al costado a mi vecino y veo que tiene 2 coches. Claro. Si vos no necesitas ninguno, quizás. Igual no necesito ninguno. Esto no significa que uno no tiene que vivir aislado en su mini mundo, en un campo alejado de todo para no sentir la necesidad de tener un coche. Porque allí donde vayas, el pecado te va a alcanzar si vos no estás asido de la mano de Cristo. De cualquier manera. No te va a alcanzar, ¿no? Satanás imagínate, o sea, no te va a dejar. Exactamente. Ahora, cuando eso se transforma en el descontento, cuando eso se transforma en sentir la necesidad de tener, porque si no, pues me falta, soy infeliz, lo necesito. O sea, ese equilibrio, solamente ese equilibrio te lo puede dar, puede dar Dios. Y es algo muy triste porque en todo esto que nosotros ganamos, al revés, me tengo que corregir, en todo esto que nosotros perdemos para ganar lo otro, está la vida eterna. Y Jesús en Marcos 8, 36, dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Si perdiera la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros, por el ritmo que llevamos de trabajo, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, el tema del workaholic, porque en el espectro de la codicia y el deseo de prosperidad están cosas, hasta bendiciones de Dios, porque el hombre tiene, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El hombre tiene la capacidad de transformar una bendición en una maldición. Y el trabajo es una bendición. Claro que sí. ¿De qué te sirve que te dediques y que te afanes por alcanzar un título más, un posgrado más, un máster más, si estás descuidando la vida espiritual, que es la que te va a dar la vida eterna? Sí. Es que cambiar el foco, foco, inevitablemente, aunque lo dijimos en el bloque anterior, aunque estés haciendo lo correcto, aunque pareciera de que no hay nada malo ¿no? Cambias el foco y ese foco pues te va llevando a una cosa y a la otra y cuando menos te das cuenta estás lejos. Cuando menos te das cuenta, tus hijos ya son grandes. Cuando menos te das cuenta, tu papá y tu mamá ya no están. Cuando menos te das cuenta, esa amistad que tenías, que la dejaste de regar porque te absorbió el trabajo. Y cuando menos te das cuenta, la vida se termina. Tu vida se terminó. La vida se termina. Es interesante porque mayormente cuando uno habla con la gente grande, muy poca gente te dice, los hay, ¿no? Porque cada uno sabe, ¿no? Cuándo se ha equivocado y cuándo ha pecado en exceso. Pero muy poca gente te dice, yo me equivoqué porque tendría que haber trabajado más. O me tendría que haber esforzado más. O tendría que haber ahorrado. Una persona a los 85 años, vamos a ver por qué. Porque tenemos en la Biblia por qué. Difícilmente a los 85 años te diga, tendría que haber ahorrado más. La mayoría de las personas cuando se recriminan algo en su vida es no haber disfrutado más. Exactamente. No haber pasado más tiempo con sus hijos, con su mujer, con su marido, que ya no lo tienen, ¿no? Y eso te va dando una idea de que todos en mayor o menor medida tenemos esa tendencia en general, ¿no? Están obviamente los disipados que piensan que la vida hay que vivirla hasta el último momento y que no importa nada, pero quizás en el mundo más actual, en el mundo económico la mayoría de las personas tenemos esa tendencia a preocuparnos excesivamente por
por lo que tenemos, por el aquí y el ahora, ¿no? No solamente descuidando la vida eterna, sino hasta descuidando la familia, descuidando los amigos, que es lo que hemos dicho. Exactamente. Eso lo vamos a ver el próximo capítulo. Lo hablamos en el próximo capítulo, que está para seguir hablando y hablando. Gracias. Gracias, Clara.